revelado. El milagroso silencio de Jesús en la tierra. Un plan divino que transformó el pecado en el tercer año de Joacim, en medio de las tierras de Galilea. Un grupo de hombres sencillos se encontraba reunido en Cesarea de Filipo. El atardecer comenzaba a pintar el cielo con tonalidades de fuego, mientras las sombras danzaban sobre antiguas piedras que clamaban por recordar los ecos de un tiempo de idolatría y confusión. En este lugar, donde las prácticas paganas dominaban, la atmósfera se tornaba sagrada, un campo de batalla entre la luz del Dios viviente y la oscuridad de un mundo perdido. El murmullo del agua del río Hermón servía como telón de fondo al momento trascendental que estaba por desatarse. Junto a ellos estaba Jesús, su maestro, cuyos ojos reflejaban tanto compasión como un profundo propósito. Con voz serena, planteó una pregunta que resonaría a través de los siglos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La pregunta pesaba no solo en el aire, sino también en los corazones de sus seguidores. La tensión se sentía palpablemente, un silencio que anticipaba revelación. El tipo de silencio que guarda dentro de sí el eco de lo divino. Pedro, el pescador impulsado por la fe, sintió en su interior un fuego de revelación. Recordó las enseñanzas de Jesús, los milagros que habían presenciado, el amor que transformaba vidas. En un instante de claridad, levantó su voz. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Las palabras fluyeron con tal certeza que parecieron romper el velo de la incertidumbre que cubría el lugar. Aquella declaración no fue solo un reconocimiento, fue el inicio de una revelación que cambiaría el curso de la historia. Sin embargo, el asombro se apoderó de los discípulos cuando Jesús eligió un milagroso silencio. Este silencio era de una profundidad mística. No era una negación. Era un acto poderoso que indicaba que el tiempo de revelaciones venideras estaba cerca. Showcase de un plan que se desarrollaría conforme a la soberanía divina. La pregunta persistía en el ambiente, profundamente anclada en los corazones de aquellos hombres. ¿Cómo se cumpliría este plan en medio de un mundo que se oponía a la verdad? Los días que siguieron fueron tensos. En la sinagoga, los fariseos y saduceos cuestionaban la autoridad de Jesús, tratando de acallarlo mediante astutas indagaciones. Cada palabra lanzada contra él se sentía como un ataque directo a la fe de sus seguidores. Pedro, atrapado entre su lealtad y el clima hostil, resonaba con la culpa y la confusión de un corazón humano. En Mateo 22:15-22, la autoridad de Jesús se ponía a prueba, y el silencio de su maestro se convirtió en un recordatorio constante de que el verdadero entendimiento de la fe no se impone, sino que debe surgir de un corazón transformado y convicto. El tiempo avanzaba hacia el cumplimiento de la misión de Cristo, llevando al apóstol Pedro y sus compañeros a enfrentar el peso de un mensaje que sería desafiado en cada rincón del corazón humano. En la crucifixión, el silencio de Jesús se convirtió en un eco de redención, mientras se ofrecía a sí mismo como el sacrificio perfecto. A través del dolor, su amor incondicional se desplegaba, marcando el corazón de la humanidad. Mientras la historia redentora de Dios se desarrollaba, el silencio de Cristo seguía resonando, invitando a todos a unirse a la voz de la verdad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios. ¿Cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que el horizonte se llenaba de la promesa de la resurrección, preguntas inquietantes emergían en la mente de los discípulos.
¿Cómo vivirían el legado de la revelación en un mundo que desafiaba la verdad? En este lugar de significado eterno, el misterio del plan divino quedaba suspendido, listo para desvelar su grandeza en el tiempo perfecto de Dios. Las nubes oscuras del miedo y la incertidumbre se acumulaban sobre los discípulos mientras se preparaban para enfrentar la adversidad que se avecinaba. Después de la revelación en Cesarea de Filipo, las palabras de Pedro aún resonaban en sus corazones. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, con cada paso que daban junto a Jesús, la sombra de su inminente sacrificio se cernía sobre ellos. El tiempo se acercaba al cumplimiento de las profecías que habían sido susurradas por los profetas desde tiempos antiguos. Los días posteriores se convirtieron en un viaje hacia Jerusalén, donde las autoridades religiosas tramaban sus planes en la oscuridad. La tensión palpaba en el aire, y los discípulos se debatían entre su fe y su temor. Jesús sabía lo que se avecinaba, y aunque su silencio era a menudo una respuesta poderosa, también era un estado de preparación para los corazones de sus seguidores. Mientras avanzaban por las polvorientas calles de la ciudad, Jesús les enseñó acerca del amor y el perdón. Les habló sobre la compasión y el sacrificio. Las palabras las decía con una intensidad divina, y cada lección era como un ladrillo forjado en el fuego del Espíritu. Sin embargo, la angustia del futuro cercano los mantenía en un estado de inquietud. Las advertencias de su maestro sobre su sufrimiento culminaban en una experiencia de dolor, no solo para él, sino para cada uno de ellos. Una noche, mientras se encontraban reunidos en un aposento alto, Jesús compartió con ellos el pan y el vino, instituyendo la última cena. «Este es mi cuerpo», dijo mientras partía el pan, «que por vosotros es entregado». Las palabras reverberaban en los corazones de los discípulos como un eco de promesas por cumplir. Ante este acto, el ambiente se volvió denso con la presencia del Espíritu Santo, como si el mismo cielo estuviera mirando con intensidad el desenlace de la historia. «Uno de vosotros me entregará», continuó Jesús, y el pánico se desató. Cada discípulo, temblando de angustia, comenzó a preguntar, «¿Soy yo, Señor?». En este momento, el silencio de Jesús se volvió a manifestar, como una preparación para el precio que iba a pagar por la redención del mundo. En lo profundo de su ser, los discípulos comprendieron que había una dimensión de entrega que desafiaba su comprensión. Mientras se realizaba la cena, Jesús, lleno de amor, miró a cada uno de ellos, con un ardor que solo un maestro podía transmitir. Les decía que no temieran, que su silencio y sus caminos les llevarían a la verdad que había estado escondida. «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí», les aseguraba, apuntando a la eternidad que les esperaba. Con cada revelación de su amor y sacrificio, el eco del silencio divino se convertía en una fuerza poderosa que los instaba a permanecer firmes. No obstante, Jesús sabía que el camino hacia la cruz los llevaría a la desilusión y el miedo, un camino donde su fe sería desafiada como nunca antes. Las sombras de Getsemaní se acercaban, y el divino plan de Dios se desplegaría en un sacrificio inimaginable. Mientras oraban en el huerto, un ángel del cielo apareció, fortaleciendo a Jesús en aquellos momentos de angustia. Su lucha no era solo por él, sino por la humanidad entera. En ese instante, el cielo y la tierra parecían contener la respiración, aguardando el momento culminante que cambiaría la historia. Y así, el misterio del plan divino se mantenía, pues lo que parecía una tragedia era, en verdad, la más profunda expresión del amor de Dios hacia su creación. Mientras los discípulos caían en un sueño de incertidumbre, el propósito soberano de Dios estaba a punto de ser revelado en la cruz, donde la redención sería sembrada. Ante ellos, todo estaba listo para desatar la verdad escondida que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. ¿Estás preparado para ver cómo se manifiesta el poder del silencio y la entrega en el sacrificio de Cristo? La revelación divina
aún no ha terminado. La noche avanzaba y el cielo lucía un profundo manto de estrellas, mientras el aire gris de Getsemaní envolvía a los discípulos en una atmósfera de desasosiego. Las palabras de Jesús aún reverberaban en sus corazones, y la inquietud los mantenía en un estado de vigilia. No eran ajenos a la intensidad de la cena que compartieron, y ahora, en la penumbra del huerto, sabían que se acercaba el momento de la entrega. En este momento de angustia, Jesús se apartó de ellos, sumergiéndose en una ardorosa oración. La agitación de su alma era palpable. Sus gotas de sudor se asemejaban a grandes gotas de sangre que descendían al suelo. Era un conflicto visceral, donde el sacrificio individual se encontraba con el destino colectivo de la humanidad. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, clamaba con fervor, transmitiendo la esencia del sacrificio que estaba por realizar. Mientras tanto, los discípulos, desgastados por el peso de la tristeza, yacían en un sueño profundo, desconectados del clamor de su maestro. Pero de pronto, la tensión se apoderó de la atmósfera. La traición se había acercado. Un grupo armado, encabezado por Judas Iscariote, apareció en el umbral del huerto, iluminados por antorchas que danzaban como llamas de un fuego implacable. Cuando Judas se acercó, el silencio llenó el aire, marcado por la traición de un beso, el símbolo de un amor quebrantado. A quien yo bese, ese es, prendedle, ordenó. En ese instante, la oscuridad de la traición contrastó con la luz de la verdad que siempre había emana de Jesús. A través de la confusión, los discípulos buscaban hallar la razón por la que el conflicto espiritual había descendido a su realidad. Al ser arrestado, Jesús no hizo resistencia. Su serenidad era un eco del propósito divino, recordando las palabras del profeta Isaías. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo ante sus trasquiladores, así no abrió su boca. Isaías 53:7. El corazón de los discípulos se encogía ante la visión angustiante de su maestro en manos de aquellos que no comprendían su misión. En su interior, el caos de una fe tambaleante comenzó a asomar. Simón Pedro, enardecido por el amor y la lealtad, desenvainó su espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, Malco. Un acto de desesperación, quizás de lealtad, pero también de incomprensión ante la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, Jesús extendió su mano herida y tocó la oreja desgarrada, sanándole con la profunda compasión que caracterizaba su carácter. Deja, basta, porque así debe ser. Lucas 22:51. Los discípulos, ahora divididos entre la valentía y el miedo, comenzaron a huir, dejándolo solo en el momento más crítico de su vida. El susurro de las profecías olvidadas flotaba en el aire, y el eco del sacrificio se acercaba a pasos agigantados. En el fondo del alma de cada discípulo, la certeza de que el futuro parecía sombrío se aferraba. No obstante, Dios siempre tenía un plan, y lo que se apresuraba hacia la tragedia era, en realidad, un paso crucial hacia la redención. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Isaías 55:8. En los confines de aquel huerto, los ángeles observaban, preparados para actuar al momento de la proclamación de la victoria. Cada detalle se entrelazaba en el misterio del plan soberano de Dios, que en silencio se desarrollaba hacia su desenlace glorioso. La cruz era inevitable, pero no era el fin, sino más bien, el inicio de la esperanza. Había llegado la hora de la revelación, y mientras el silencio de Jesús impactaba a los que lo rodeaban, la esencia del amor divino comenzaba a florecer en el sacrificio que cambiaría el destino del mundo. La revelación del propósito de Dios está por llegar. ¿Podrán los discípulos reencontrar su fe en la adversidad que acecha a la historia? La violencia en el huerto resonaba como un eco aterrador en el alma de los discípulos. La oscuridad los envolvía, y el destello de las antorchas iluminaba con sombras grotescas los rostros aterrados.
En medio de la confusión, Pedro, temblando por la intensidad del momento, dio un paso hacia atrás, buscando refugio en su propia vulnerabilidad. Las preguntas lo atormentaban. ¿Habría alguna esperanza aún? Sin embargo, mientras el tumulto se desataba a su alrededor, Jesús inmutable caminaba en dirección a sus captores con una dignidad que desafiaba la muerte misma. La serenidad de su rostro era un retrato de la paz que supera todo entendimiento. ¿A quién buscáis?, preguntó con una voz que resonaba como un canto en medio de la tempestad. Su poder divino, aunque oculto tras el cuerpo de un hombre, emanaba como una luz en las tinieblas. A Jesús Nazareno, respondieron con impaciencia, ansiosos por cumplir la orden de su amo. Fue entonces que Jesús, con una firmeza asombrosa, se rebeló, dejando claro que era él quien se entregaba, no quien era tomado. Yo soy, dijo, y el peso de su declaración hizo tambalear a los soldados, quienes retrocedieron asombrados. Los discípulos, atónitos ante la autoridad que emanaba de él, comenzaron a retomar el aliento. Pedro, aún aferrándose a su espada, contemplaba la escena con la mente confusa y el corazón dividido entre la lealtad y el miedo. Señor, no los dejes llevarte, defendamos nuestra causa, imploró con el aliento entrecortado. Pero Jesús, dirigiendo una mirada de compasión a su amigo, les recordó una verdad inalterable. ¿No debo yo beber la copa que el Padre me ha dado? Juan 18:11. En esas palabras, el destino de la humanidad se refrendaba en su voluntad perfecta, un eco de amor que abarcaba lo eterno. La entrega no sería en vano, prometía la restauración que los hombres tanto anhelaban. Mientras los captores comenzaban a llevarlo cautivo, las sombras de la noche parecían convertir el huerto en un escenario de calamidades. Los discípulos, aún sintiendo retumbar en su pecho el dolor de la separación, comenzaron a murmurar entre sí. ¿Qué nos quedará ahora?, se preguntaban en voz baja, buscando aferrarse a una esperanza medianamente escondida en sus corazones. Fue en este instante de agotamiento emocional que la voz del cielo pareció interrumpir aquella atmósfera sombría. No temas, pequeño rebaño, resonó en sus corazones, recordándoles que el camino hacia la redención era divergiendo en lecciones aún no reveladas. Cada paso que Jesús daba hacia su sufrimiento era, en su esencia, una batalla ganada contra el abismo. Los ángeles, testigos silenciosos ante la escena, se preparaban para cumplir la voluntad del Altísimo. El plan de redención estaba en marcha, el sacrificio marcando el GMT de la historia humana. El silencio que se establecía en el alma de los discípulos era la preámbulo de una revelación profunda. A medida que se alejaban de Getsemaní, se abrió un abismo de incertidumbre ante ellos, un futuro incierto que comenzaba a tomar forma. Jamás habían antepuesto tanto sufrimiento a la promesa de fidelidad de su Maestro. Había un propósito hermoso oculto entre esos momentos de terrible angustia. El cielo estaba silencioso pero no inactivo. La obra del Padre se estaba cumpliendo. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Juan 17:22. La unión de Jesús con el Padre en el sacrificio llevaba una enseñanza que desbordaría las fronteras del tiempo. Así, la revelación del propósito de Dios comenzaba a tomar forma, dejándoles un profundo interrogante. ¿Podrá el amor transformar incluso el acto más desesperado de traición? ¿Están listos para abrazar el plan divino que está a punto de revelarse ante sus ojos? La respuesta se encontraba en las profundidades de su fe, un viaje por descubrir dentro de ellos mismos. Mientras Jesús era llevado por los guardias, una neblina de tristeza y temor envolvía a los discípulos. Juan, con lágrimas en los ojos, observaba cómo su maestro se alejaba, a pasos firmes, dejando atrás el lugar donde una vez compartieron momentos llenos de alegría. La angustia de la separación era un peso tangible en sus corazones, y cada uno luchaba internamente con la impotencia de no poder cambiar el desenlace. «No puedo permitirlo», murmuró Pedro a sus hermanos,
la determinación comenzando a brotar desde su desasosiego. Sin embargo, el rostro de Jesús se le apareció en la mente, lleno de paz, y la conversación de la tarde en la última cena resonaba en su memoria. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14:21. Aquellas palabras parecían ahora un eco distante, pero impregnadas de promesa que no podía desvincular de la realidad aplastante de su situación actual. Mientras Pedro intentaba en vano decidir su próximo paso, encontrando quizás el valor para desenfundar nuevamente su espada, una voz templada y familiar interrumpió su confusión. Era Andrés, su hermano, quien con ojos llenos de compasión le dijo: «Debemos recordar lo que nuestro Maestro nos ha enseñado. No es nuestra fuerza la que cambia los corazones, sino su amor». Las palabras de Andrés calmaron un poco la tempestad en el alma de Pedro. Sin embargo, la incertidumbre continuaba acechándolos. Una angustiosa oscuridad parecía cubrir el camino que Jesús debía recorrer, y el eco de la traición de Judas resonaba ominosamente en sus corazones. ¿Por qué fue necesario que el traidor caminara en nuestra misma senda?, se preguntaban entre susurros. ¿Es realmente esto parte del plan de Dios? Al otro lado, el consejo judío se regocijaba en su victoria, sintiendo que cada paso del Nazareno los llevaba más cerca de su objetivo. Anhelaban la eliminación de la amenaza que Jesús representaba para su autoridad, sin comprender que ellos eran meros instrumentos en manos de Dios, guiados hacia un desenlace metafísico que cambiaría la historia. En medio de todo esto, mientras el mundo parecía olvidar los milagros y enseñanzas dejadas por el Salvador, el cielo callado observaba. Un silencio reverencial se esparció, como si el cosmos mismo contuviera el aliento en anticipación. La creación aguardaba un cumplimiento que solo el Altísimo podría realizar. ¿Era el sacrificio genuinamente la respuesta al sufrimiento humano? Mientras los discípulos enfrentaban lo irremediable, el sufrimiento de su Maestro se convertía en el gran puente hacia la redención. Al llegar al lugar donde tendría lugar el juicio, Jesús, en su inexorable camino, siguió mirando al horizonte, pero no por temor. Más bien, tenía el rostro dirigido a la eternidad. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», resonaba en su interior, mostrando un amor sublime y un propósito eterno. Lucas 23:34. Entonces, mientras los discípulos se dispersaban, absorbidos en su angustia, surgió una pregunta en el aire. ¿Cómo podrá el amor vencer la traición? ¿Acaso no estaremos siempre atados a nuestras fallas, a nuestras traiciones, a nuestras faltas? Y así, entre susurros de duda y temores inciertos, una luz empezó a deslumbrar a través de las grietas de sus corazones, una luz que anticipaba la llegada de una nueva alianza. Era el eco posible de la nueva creación por venir, un inquebrantable plan de Dios que pronto sería revelado. Una promesa divina que transformaría no solo el lamento de sus corazones, sino también el propio tejido de la humanidad. ¿Estamos listos para abrazar lo que está por venir?, se preguntaron, como si las palabras colgaran en su alma, vibrando con el susurro de un plan celestial. La revelación del amor que desafía el pecado estaba a la vuelta de la esquina, como un milagro emergente de la oscuridad. Así la historia continuaba su curso, sabiendo que cada paso resonaría con la huella de la redención, marcando un camino que llevaría al corazón de todos los hombres hacia la luz. Mientras el juicio de Jesús comenzaba, el eco de las palabras de Pedro resonaba en su mente, atormentándole con la certeza de su propia debilidad. Afuera, la multitud clamaba con fervor, y un alboroto de murmullos corría de un lado a otro, como si el mismo aire estuviese impregnado de condena. «¿Qué hemos hecho?», susurró uno de los discípulos, cubriendo su rostro con las manos, sumido en el horror de lo que estaba ocurriendo. Dentro del tribunal, las acusaciones contra Jesús llovían como flechas. Los líderes religiosos se relamían ante la oportunidad de doblegar a quien había desafiado su autoridad, pero aquel a quien señalaban mantenía un silencio asombroso. Era como si cada palabra,
cada grito de injusticia y escarnio, fuera absorbido por una paz sagrada que emanaba de su ser. ¿No respondes nada?, le preguntó el sumo sacerdote asombrado ante su calma. Pero Jesús continuó en un silencio pleno. Su mirada estaba fija, no en los hombres que lo juzgaban, sino en el propósito divino que le había traído allí, recordando lo profetizado. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que ante sus trasquiladores es mudo, así él no abrió su boca. Isaías 53:7. Mientras tanto, los corazones de los discípulos estaban desgarrados. ¿Qué nos detiene?, gritó Pedro en la penumbra, sintiendo que la traición de Judas se reflejaba en cada uno de ellos. Pero debemos recordar, el Maestro nos ha preparado, le recordó Juan, aferrándose a la esperanza de sus enseñanzas. Las palabras de Jesús tomaban forma, afirmando: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. En medio de este tumulto, Andrés se dio cuenta de que la verdadera batalla no era contra la injusticia de los hombres, sino un conflicto mucho más profundo. Esto es más que un juicio humano, es una manifestación del sacrificio que el Cordero va a ofrecer, murmuró, sus ojos iluminados por una visión que superaba la tragedia presente. Los soldados, aturdidos ante la serenidad de su prisionero, comenzaban a cuestionar lo que sabían de justicia y poder. Si verdaderamente es quien dice ser, ¿por qué no se defiende?, se preguntaban entre sí. En el silencio de su humildad, Jesús estaba rompiendo la cadena de actitudes humanas. La respuesta a su sufrimiento era tan radical y sublime que era difícil de comprender. La noche cayó como un tapiz oscuro sobre Jerusalén, y la angustia de los discípulos se intensificó. Todos ellos, aunque temerosos, estaban sintiendo una llamada poderosa, como si el cielo mismo les estuviera instando a mirar más allá de lo tangible. En ese silencio ensordecedor, sus corazones empezaban a unirse en ferviente oración. «Señor, cuán grande es tu amor. ¿Puede esto ser parte de tu plan?», clamaban todos, reconociendo la parálisis que la traición y el dolor habían sembrado en sus espíritus. Pero en su debilidad, cada uno comenzaba a experimentar un destello de claridad. «Quizás este sacrificio es lo que necesitamos para ser renovados», susurró Pedro, mientras la esperanza comenzaba a brotar silenciosamente entre su dolor, y así, una súplica se elevó. ¿Qué si este silencio de tu sacrificio revela el propósito más grande de todos los tiempos? Como un eco de lo que estaba por venir, un destello de luz brilló en la mañana siguiente, prometiendo la posibilidad de una nueva creación. Lo que se vivía en la noche más oscura podría ser la puerta a la salvación. ¿Cómo puede ser que la muerte se convierta en vida?, empezaron a preguntarse, a medida que la revelación del amor de Dios se sucedía. Y así, mientras la historia de la redención comenzaba a tejerse en el entramado de la humanidad, la promesa de un futuro glorioso resonaba en sus corazones ansiosos. El sacrificio que estaban por presenciar no era el fin, sino un nuevo principio. ¿Podría esta nueva alianza de amor, a través del sufrimiento, trascender a las propias sombras de su existencia? Así, el universo en la quietud de la noche se hallaba a la espera, y el plan soberano de Dios, en su misterio, estaba a punto de revelarse en el acto más asombroso de amor. Como un faro en la oscuridad, la luz del Creador empezaba a brillar desafiando las sombras de la traición y el dolor. Mientras la madrugada se deslizaba suavemente sobre Jerusalén, las primeras luces del sol empezaron a romper el oscuro velo de la noche. En el corazón del tribunal, el silencio de Jesús se tornaba aún más profundo ante la orquestación de las acusaciones. Los líderes religiosos, como lobos voraces, deseaban apresar a la verdad misma, pero en la serenidad del Hijo de Dios se dibujaba un propósito eterno que en ese momento era solo vislumbrado por unos pocos. Las voces clamantes que rodeaban el juicio se apagaban en los corazones de los discípulos, que observaban desde la distancia con un fervor abrumador. Pedro, atormentado por su traición, no podía contener su angustia. «¿Dónde estás, Señor?»,
clamaba en silencio, sintiendo el peso de su negación como una piedra que lo arrastraba al fondo de un abismo. Mientras tanto, un grupo de soldados se arremolinaba cerca de Jesús, intrigados por su calma. Si lo que dicen de él es cierto, ¿por qué aquel que podría hacer grandes cosas no hace nada?, murmuraron unos a otros. Detrás de sus corazones duros y dudas, comenzaba a germinar una inquietud que desafiaba la malignidad de sus actos. Por otro lado, en medio de la confusión, Juan, con un corazón lleno de amor y esperanza, se acercó a los demás discípulos. Nos han ensordecido los gritos, pero ¿acaso no escuchamos al Maestro cuando nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida? Juan 14:6. Las palabras del amado discípulo resonaron, sembrando un susurro de fe en el grupo. Andrés, en su anhelo por entender, añadió: quizás este es el momento que profetizó Daniel, el tiempo de la angustia del pueblo. Daniel 12:1. Cada discípulo susurraba en su interior, identificando que el sacrificio del Maestro no era solo su propio dolor, sino el cumplimiento del plan eterno de redención. La revelación comenzaba a abrirse ante ellos como una flor que se despliega al amanecer. La multitud afuera crecía con fervor, algunos clamando por la liberación de un criminal mientras otros exigían la crucifixión del inocente. Pero en medio de este alboroto humano, un susurro etéreo empezaba a elevarse, recordándoles a todos que una vez un cordero había sido inmolado, como se había profetizado. El Mesías debe padecer y ser rechazado por la generación. Lucas 17:25. Ahí, en aquel patio de juicio, resplandecía un destino divino. Jesús, completamente dominado por la misión en su corazón, miraba a aquellos que lo acusaban no con rencor, sino con el amor profundo del sacrificio. Su silencio, lejos de ser desamparo, se convertía en un grito de redención. Así, mientras el conflicto se intensificaba alrededor, el propósito de Dios permanecía inquebrantable. Los corazones que estaban lejos de entender estaban empezando a inquietarse. Judas, aún tambaleándose entre la avaricia y la culpa, coqueteaba con los recuerdos de la obra y la enseñanza de Jesús. La traición que él había instigado comenzaba a carcomerlo, como un virus en su propio ser. ¿He hecho lo incorrecto?, se preguntaba repetidamente, y el eco de esta pregunta resonaba entre las sombras del juicio. La atmósfera estaba cargada de una tensión sobrenatural, donde cada respiración, cada latido, estaba tejido en el telar del propósito divino. Jesús, en su silencio, estaba mudando el destino de la humanidad. Y en ese preciso momento, mientras la traición, el miedo y la esperanza se entrelazaban, un nuevo amanecer se aproximaba para iluminar no solo a un grupo quebrantado de discípulos, sino a toda la creación. La historia no terminaría en la traición, sino que se cumpliría en una nueva alianza. Lo que parecía un fin era en realidad el principio de algo asombroso. ¿Qué redención está por revelarse en este sacrificio?, se preguntaban los corazones que atisbaban con temores la nueva mañana. Como estaba escrito, un nuevo pacto sería establecido, sellado en sangre, y la gloria del Altísimo comenzaría a manifestarse. La próxima fase de la historia de la salvación estaba a punto de revelarse, dejando a todos expectantes. ¿Puede la muerte dar paso a la vida eterna? Mientras las sombras del juicio se alzaban, los ecos de las acusaciones se transformaban en un murmullo confuso. Los líderes religiosos, ya enfundados en sus vestiduras de poder, comenzaron a acordar argumentos baldíos, buscando justificar su condena a un inocente. Sin embargo, Jesús, el llamado Cordero de Dios, permanecía en un silencio resonante, que hablaba más allá de las palabras. Los discípulos, rodeados por la incertidumbre, se encontraban encerrados entre el dolor de su traición y el anhelo de su Maestro. Pedro, asediado por la tormenta de su propia negación, se preguntaba si el tiempo de su redención había llegado. Mirando hacia el interior del tribunal, recordó las promesas de Cristo. No os dejaré huérfanos, había dicho. Esa promesa caía sobre él como lluvia,
aunque su corazón, abrumado por la culpa, apenas podía recibirla. ¿Qué si este es el tiempo que el profeta Isaías anunció?, susurró uno de los discípulos. ¿No dijo que por sus llagas nosotros fuimos curados? Isaías 53:5. La esperanza empezó a entrelazarse con la desesperación. La visión del siervo sufriente y su misión de redención comenzaba a tomar forma en el corazón de los que estaban dispuestos a escuchar. Mientras tanto, el cielo parecía preocuparse por la tierra. Un estremecimiento de divinidad atravesó los corazones de aquellos que seguían, tanto amigos como enemigos. ¿Qué hubiere de hacer con Jesús, llamado el Cristo?, clamó Pilato, su voz resonando en el bullicio descontrolado de la multitud. Sabía que no hallaba en él ningún delito, pero la presión lo empujaba con la fuerza de un huracán. «¡Crucifícalo!», gritaban, sus voces desgarradas por el fervor de una justicia distorsionada, al no comprender la verdad que tenían frente a ellos. La ira de la multitud era palpable, pero en medio de esa tempestad, una paz divina envolvía a Jesús. La mirada en sus ojos, firmemente arraigada en el propósito del Padre, indicaba que el sacrificio que estaba a punto de ofrecer no era en vano. De pronto Judas, aturdido por el peso de sus decisiones, observó desde la distancia y sintió que su traición había provocado una herida en su alma. Recordaba las enseñanzas de su maestro. Lo que haces, hazlo pronto. Juan 13:27. En su interior, una batalla se libraba. La avaricia había cegado su juicio, y ahora, el arrepentimiento lo desgarraba. ¿Puede ser que yo haya entregado a quienes la luz?, pensó, mientras el mundo se oscurecía a su alrededor. Con cada momento que pasaba, la magnitud del sacrificio de Jesucristo empezaba a abrirse ante él como un lienzo pintado con sangre. El vínculo de traición que había arreglado era parte del misterio de la redención, aunque él no podía verlo. En ese instante, el cielo pareció tambalear. La tierra tembló levemente, un presagio sutil de que algo eterno estaba a punto de nacer de un sufrimiento inimaginable. La hora estaba cercana. Girando en el tejido del tiempo, el sacrificio del Hijo de Dios se acercaba, y con ello, la promesa de una nueva vida que devastaría las sombras de la muerte. «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?», resonó el grito en la vastedad del alma, preparándose para ser un eco entrelazado en toda la historia humana. Una pregunta, que en su momento final resonaría en cada corazón que haya sentido la soledad de lo inmerecido. Finalmente, el murmullos de la multitud se convirtieron en clamor. La paloma de la paz esperaba en el fondo, ansiosa por descender sobre lo que parecía ser la finalización del camino. Como estaba escrito, un momento será el llanto, pero el amanecer de gozo viene. Y así, la historia se aprestaba a entrar en un nuevo capítulo con un giro inesperado. El sacrificio, un puente hacia la eternidad, estaba por revelarse. ¿Cómo puede lo que es muerte convertirse en vida? Cuando la multitud clamaba, la atmósfera se tornaba vibrante con un eco de desesperación y furia. Un murmullo creciente comenzó a hacer eco en el corazón de los que eran testigos de este juicio. El furor del pueblo resonaba como un trueno en el cielo gris bajo el que se libraba esta batalla de espíritu y carne. La plaza estaba llena. Un océano de rostros, llenos de expectativas, odio y confusión. Esperaban la resolución de un destino que no comprendían. Dentro del tribunal, Pilato miraba a Jesús. Su mente, un campo de batalla interno, luchaba entre lo que sabía que era verdad y su miedo a la agitación de la multitud. «Soy inocente de la sangre de este justo», murmuró, como un hombre a quien le aplastan un peso invisible, sintiendo que su propia condena estaba en juego. «Crucifícalo, crucifícalo», resonó una vez más la voz unida de la gente, como un clamor de tormenta que no cedía. La presión aumentaba. Pilato, aunque consciente de la injusticia, su corazón le decía que debía actuar en lo que la legalidad corrupta exigía. En un acto de desesperación, pensó en liberarlo, pero el eco de la corrupción se hizo potente. «Si lo sueltas, no eres amigo de César», le gritaron,
aseverando el contexto político que mantenía a un hombre perseguido entre un dilema mortal. Mientras tanto, los discípulos afuera se aferraban unos a otros, sintiendo como si el aire se volviera densamente cargado con la angustia del momento. Pedro, temblando de miedo, miraba a su alrededor y recordó el rostro de su maestro, marcado por la serenidad en medio del caos. Si yo fuera valiente, se decía, preguntándose si tendría la fuerza para seguirlo hasta el final, hasta el sacrificio. De repente, una voz se alzó entre la multitud. Este es el Hijo de Dios. ¿Quién puede condenarlo? Unza de esperanza brotó entre algunos, pero el clamor retumbó tan fuerte que ahogó cualquier susurro de verdad. Fue entonces cuando, en la siguiente víctima de desesperación, Jesús se inclinó hacia Pilato, su mirada ardiente como el fuego que purifica. «Tú lo has dicho», respondió, con una palabra tan clara y poderosa que resonó entre los que escuchaban. Su testimonio, aunque breve, era profundo, y en un instante, como si un velo se levantara, los cielos oscuros comenzaron a manifestar su angustia. Un escalofrío se desprendió del monte, mientras el sol empezaba a ocultarse con una penumbra anticipada. El cielo entero comenzó a llorar la injusticia que estaba a punto de ser perpetrada. «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos», clamó la multitud, sellando su destino, sin saber que esas palabras tendrían un eco mucho más grande que su propia condena. Este momento, este sacrificio, era parte del plan eterno que se había predicho, una profecía destinada a cumplirse bajo la mirada de un Dios que había estado orquestándolo todo. Las palabras de Isaías resonaban en el aire, despreciado y desechado entre los hombres. Isaías 53:3, como un recordatorio de la misión que Jesús cumplía, una misión destinada a sacrificar la vida por los pecadores. Y mientras la tormenta de rabia y desesperación continuaba, Pedro y los demás comenzaron a entender lentamente. Lo que parecía ser un final era, de hecho, el preludio de algo grandioso. «Sálvanos, Señor», susurraban entre lágrimas. Así, el sacrificio estaba a punto de hacerse manifiesto. No solo un momento de dolor, sino la puerta a la vida eterna. Sin embargo, muchos aún no comprendían. Lo que era muerte se convertiría en vida. Los pasos se acercaban a su clímax, y con ello, el misterio de la redención estaba listo para ser revelado. ¿Cómo puede una cruz convertirse en un trono de gloria? El clamor de la multitud alcanzaba su cúspide, resonando como un eco en las paredes del juicio, donde la verdad y la mentira se entrelazaban en un tenso combate. Jesús, el Hijo del Hombre, se encontraba en el centro de esta balanza de decisiones humanas, infundido de una calma que desafiaba la lógica del dolor. Las palabras de Pilato resonaban en su mente. ¿Qué haré pues con Jesús, llamado el Cristo? Mateo 27:22. Afuera, los corazones de sus discípulos estaban en plena agitación. La realidad del sacrificio se comenzaba a dibujar en las sombras de su fe tambaleante. Pedro, sintiendo la traición que nublaba su alma, tuvo que luchar contra las dudas que intentaban apoderarse de su espíritu. ¿Cómo pudo llegar a esto? ¿Por qué el Dios que sanó y liberó permitía que esto ocurriera? Se cuestionaba, sus pensamientos zumbando como avispas furiosas. Mientras tanto, los líderes religiosos pregonaban la condena de Jesús, usando la multitud como una herramienta para alcanzar sus objetivos. La presión se intensificaba. «Si lo dejas ir, serás visto como enemigo de César», advirtieron, dejando claro que la política sería usada para sellar el destino del inocente. El poder y la corrupción danzaban una macabra danza, mientras el cielo se oscurecía, como si también llorara la situación que estaba frente a ellos. Dentro del tribunal, Jesús permaneció firme. Su silencio era una declaración de su misión divina. Era el camino predestinado que le conducía al sacrificio. «La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?». Juan 18:11,
repetía en su interior como un mantra sagrado. En esa inacción, alguien podría ver debilidad, pero en esa quietud se manifestaba la gran fortaleza de un amor que iba más allá de la comprensión humana. Los ojos de Jesús no temían al juicio, porque sabía que el final no era el escenario de su dolor, sino la antesala de una resurrección gloriosa. Al momento en que Pilato sintió una resistencia en su conciencia y ofreció a la multitud a Barrabás, el criminal liberado, todo se detuvo por un instante. Era un claro contraste entre lo que es el bienestar del hombre y el sacrificio del bueno. ¿A quién queréis que suelte?, preguntó, y el grito de «¡A Barrabás!» resonó con un eco de furia y desenfreno. Aquella elección, en realidad, hablaba del tiempo de la redención que estaba por venir, donde el Cordero sería inmolado por la salvación de muchos. Sudor frío comenzó a deslizarse por la frente de Pilato, mientras él seguía cuestionando a Jesús, buscando respuestas que pudieran aliviar su carga de culpa. ¿No sabes que tengo autoridad para liberarte o crucificarte?, preguntó confundido. La mirada de Jesús penetró en su alma. Ninguna autoridad tuya tendrías sobre mí, si no te fuese dado de arriba. Juan 19:11. Le respondió con una firmeza que revivió sus dudas internas, dejando claro que todo lo que acontecía estaba bajo la soberanía de Dios. Mientras Jesús se preparaba para el sacrificio que debía venir, el eco de su amor se sentía en cada rincón de ese lugar oscuro. Por su silencio, por su entrega, el destino de millones estaba a punto de cambiar. La multitud clamaba, pero ya no podía escuchar la verdad. El peso del pecado estaba en la balanza, y el único que podía redimirlos guardaba esos secretos en su corazón. A medida que el juicio avanzaba, el ciclo de la historia humana estaba a punto de alcanzar su clímax. En ese momento de máxima presión, Judas, el traidor, comenzó a experimentar el peso inaguantable de su traición. «Yo he entregado sangre inocente», se lamentó, sintiendo que su corazón se rompía bajo el peso de su decisión, buscando desesperadamente redención. El acto de traicionar a Cristo le había robado más que su dinero. Le había costado su alma. Y mientras el pueblo clamaba por justicia, el cielo se mantenía en un profundo silencio, esperando el momento de la verdad. Las luces comenzaban a desaparecer, y en la penumbra de esa noche, la cruz ya se preparaba en su destino. La palabra de Dios había hablado a través de los profetas, y el tiempo de cumplimiento estaba en marcha. El justo por los injustos resonaba en los corazones de aquellos que comenzaban a vislumbrar un nuevo amanecer. La revelación divina estaba a un paso de ser desvelada. En el trasfondo de aquel juicio, el amor de Dios se manifestaría en un sacrificio como nunca antes se había visto. ¿Puede la muerte dar paso a la vida eterna? El suelo temblaba bajo la escena, y algo en el aire prometía que lo que estaba por suceder llevaría a la humanidad a un futuro glorioso. La historia, que parecía estar en su apogeo de tragedia, comenzaba a tomar forma para convertirse en el relato de redención. ¿Estás preparado para asomarte a lo que vendrá, cuando lo que es muerte se convierta en vida?